Yo no sé Scali cómo terminó, pero yo sí terminé más confundido. Bueno, y yo creo que para ponernos, como decía antes, en suerte, pues, Eduardo, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Y si vamos a llegar a algún sitio. Buena pregunta. Bueno, como veréis, todo el mundo se ha quejado del título que le han puesto. Yo empecé diciendo que si la insuficiencia cardíaca vuelve a escena no se ha ido nunca. Tony ha dicho que siempre le ponen a hablar de los péptidos. Nico ha dicho que eso de 3, que bueno, que por qué 3. Josep ha dicho que él pone títulos más largos y tal. Y a mí me ponen este título. Que la verdad es que cuando yo vi este título, pues la verdad es que se me ocurre que es un título filosófico. Esto no es insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero sin embargo es bueno saber de dónde venimos, no por hacer historia, no por decir, bueno, sí, en el año catapum, chimpún hubo una cosa que... Yo me acuerdo que hace mucho tiempo se me ocurrió leer un libro de un señor que ya se ha muerto, que se llamaba Teilhard de Chardin, que era un antropólogo, arqueólogo, filósofo, teólogo, etcétera, que reflexionaba sobre la evolución. Entonces, cuando uno reflexiona sobre la evolución, normalmente lo que hace es mirar a ver qué es lo que ha pasado hasta ahora, pero con la idea optimista de que hemos llegado al tope y somos guay, somos el final de todo. Y este hombre lo que hacía, sin embargo, era elaborar una curva y decir, bueno, pues si hemos seguido este camino, a lo mejor vamos a ir para allá, ¿no? Claro, para eso hace falta saber de dónde venimos, pero hace falta tener varios puntos de observación, porque la morfología del camino que hemos seguido puede ser distinta. Puede ser una línea recta, puede ser una curva hiperbólica, como era la de la evolución, o puede ser posiblemente una mezcla de muchas curvas, como es en la insuficiencia cardíaca. Yo no me voy a ir a la evolución y no me voy a ir hace millones de años, sino me voy a ir hace unos años nada más. Hace algo menos de 30 años, para que más o menos coincida con la fecha en que la mayor parte de los que hay aquí, incluidos los residentes, a lo mejor ya habían nacido. A lo mejor algunos no, pero la mayor de ellos sí. Pero fijaros que esto es el año 1987, y esto es un capítulo, este y el siguiente, 2 capítulos de un libro de cardiología, que era el Baumgartner, Fuster, etcétera. O sea, un libro gordo, un libro bueno de estos, pues del tipo del Hars, etcétera. Y en aquella época lo que decía sobre la etiología y fisiopatología de la insuficiencia cardíaca era pues que el 60% era debido a insuficiencia cardíaca, bueno, bien, pero el 30% era debido a miocardiopatías. Y resulta que es que el señor que escribía esto, que era James Chesbrough, se había basado en su experiencia con el trasplante y había ignorado por completo la hipertensión, que le parecía que, bueno, que era algo más, pero que Framingham quizá era un poco exagerado, ¿no? Claro, esto contrasta bastante con lo que hoy sabemos. Pero, por supuesto, no había ninguna mención a lo que hoy constituye por lo menos la mitad de la insuficiencia cardíaca, que es la que tiene la función sistólica conservada. Pero fijaros el tratamiento, y estamos hablando de hace no mucho tiempo. En el tratamiento en aquella época nos decía que había que tener al enfermo en reposo en cama. Hombre, cuando no se puede mover, hoy sabemos que es mejor activarlo un poco, que el tratamiento inicial era a base de digoxina, cosa que hoy pues reservamos para estadios un poquitín más avanzados, que había que utilizar diuréticos, por supuesto. No es que dijera que había que utilizar mercuriales, pero es que en la lista de diuréticos que citaba todavía hacía mención a los mercuriales, cosa que ni siquiera Luis Pulpo ni yo hemos visto utilizar en la práctica, ¿no? Ya, en fin. Pero además decía que el único vasodilatador aprobado era el captopril, no porque hubiera demostrado reducir la mortalidad, que todavía no se recogía en esta edición ningún estudio de reducción de mortalidad, sino por estudios de que mejoraba la sintomatología, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué más? Por nada más. O sea, hace 20 y tantos años esto es lo que teníamos como tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto respecto al tratamiento, pero respecto a algo mucho más importante quizá que el tratamiento, o por lo menos tan importante, que es de quién estamos hablando, la demografía, pues también han cambiado mucho las cosas. Fijaros que esta es la pirámide de población de más o menos aquella época, donde la población por encima de 75 años pues apenas era un 1% de la población. Las cosas han cambiado bastante y esta es la de la izquierda del año 2005 y la de la derecha la proyección, donde el porcentaje de la población por encima de 75 años se ha multiplicado por mucho. Y eso en el caso de la insuficiencia cardíaca no es baladí, porque como demostró el estudio, el PRICE, que dirigió Manolo Anguita, de prevalencia de la insuficiencia cardíaca en España, pues como podéis ver, prácticamente la mayor parte de la insuficiencia cardíaca se concentra en la población por encima de 75 años. O sea, si aumenta el porcentaje de población mayor, va a aumentar mucho la prevalencia de insuficiencia cardíaca. Ya ha aumentado mucho, pero va a aumentar todavía mucho más. Y esto sí que es un cambio constatable y un cambio previsible para el futuro, ¿no?
En cuanto a la pasta, que es una cosa muy importante, que tiene que ver también con lo anterior, pues no exactamente de esa época, pero un poquitín después, datos referidos al 93, el estudio clásico de Antoñanzas pues nos decía lo que costaba esto, que era mucho dinero, que el 75% se gastaba en ingresar a los enfermos y que suponía alrededor de un 2 y pico por ciento de todo el presupuesto sanitario público. Pero claro, cuando uno analiza cómo han obtenido estos datos, lo habían hecho primero estimando la prevalencia, no sabían la prevalencia que era, pero habían utilizado como referencia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca el Hospital de San Millán de Logroño, que ahora debe ser un hospital puntero, no sé yo si en aquel momento pues lo era o no, ¿no? Pero se habían basado en encuestas y sobre todo lo que es más importante es que en aquella época todavía no se utilizaba resincronización, desfibriladores, por supuesto mucho menos terapia génica y cosas por el estilo. Lo cual quiere decir que probablemente no seguro, el coste de la insuficiencia cardíaca ahora es muchísimo mayor. Y eso tiene importancia porque fijaros, estas curvas lo que nos marcan es por una parte el aumento del PIB y por otra parte el aumento del PIB dedicado a sanidad. Y como veis aquí, prácticamente hasta esa fecha, el año 85-86, pues el gasto en sanidad crecía al mismo ritmo que crecía el gasto, el PIB del país. Pero a partir de ese momento las curvas empiezan a separarse y empieza a haber un gasto en salud que es mucho mayor de lo que crece el PIB. Y eso, que aquí se para en el 2007, probablemente con lo que estamos asistiendo y con todas las cosas que os han contado los ponentes anteriores, pues va a ser todavía mucho más así en el futuro. Esto compone todavía más un panorama que bueno, pues es más o menos previsible. ¿Qué ha pasado desde esa época? Pues bueno, se empezó a tener evidencia de que podíamos reducir la mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Y de hecho, la medicina basada en la evidencia se ha desarrollado en gran parte en el campo de la insuficiencia cardíaca. Cuando habla uno con gente de otras especialidades y hablan pues, de beneficios, de otras cosas, realmente la mortalidad es un endpoint difícilmente discutible y donde se estudió más fue en la insuficiencia cardíaca. Este es el primer estudio de veteranos, que fue el primero que demostró que se podía reducir la mortalidad y desde entonces pues hemos tenido un montón de cosas que han demostrado que reducen la mortalidad. Esto es bueno, pero por otra parte nos coloca en un panorama en el cual no tenemos muchas ambigüedades respecto a la necesidad de adoptar algo. Se puede discutir si uno utiliza pues, estrategias o tratamientos o lo que sea que tienen efectos sobre algún aspecto que puede ser aspecto subjetivo o aspecto difícilmente cuantificable, pero no se puede discutir lo que actúa sobre la mortalidad. Pero por otra parte, el que hayamos sido capaces de utilizar estrategias que reducen la mortalidad quiere decir que hemos disminuido la mortalidad. Pero eso, hemos aumentado la prevalencia porque la gente vive más, ¿no? De hecho, cuando comparamos las curvas de mortalidad de enfermos con insuficiencia cardíaca en distintos periodos temporales, pues esto efectivamente se ha traducido no solo en un beneficio a nivel de los ensayos clínicos, sino en el conjunto de la población. ¿Dónde estamos ahora? Pues bueno, yo creo que más o menos se ha contestado previamente, pero estamos en una situación en que la incidencia de la insuficiencia cardíaca y la prevalencia son crecientes en gran parte debido al envejecimiento de la población. La prevalencia en gran parte también porque estamos siendo efectivos y evitamos que los enfermos se mueran. Tenemos un tratamiento que, a diferencia de lo que pasaba hace 30 años, estaba basado en evidencias sólidas, difícilmente, insisto, hay ninguna patología por ahí, y esto sobre todo, o casi exclusivamente en la insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida, que tengan tal cantidad de pruebas sólidas detrás para aplicar el tratamiento. Evidentemente hemos asistido a un aumento de la supervivencia, el coste es cada vez mayor, y no hace falta comentar mucho al respecto, pero además no solo hemos descubierto la existencia de la insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, sino que cada vez representa un porcentaje mayor de los enfermos que vemos y al menos es un 50% en la mayor parte de las series, situación que nos coloca en pues, un grado de incertidumbre importante porque es ahí donde sabemos poco qué hacer, ¿no? Máxime cuando además, cuando se comparan, y estos son datos del grupo de José Ramón González Juanate y de Lilian Grigorian, cuando se comparan esas mismas curvas de supervivencia de los enfermos con insuficiencia cardíaca en distintos periodos de tiempo, efectivamente en su experiencia con su serie se ha reducido la mortalidad, ha aumentado la supervivencia en enfermos con insuficiencia cardíaca y función sistólica deprimida, pero no en aquellos con la conservada. Este es el reto importante que tenemos en el futuro, ¿no? ¿Hacia dónde vamos?
Pues eso es más difícil de decir, porque fijaros, si yo os decía antes que hay que ver cuál es la curva y ver cómo tal, hombre, en el caso del tratamiento, en el caso del manejo, sí que podemos predecir que estamos en una curva que se adapta a las curvas clásicas de la ley de rendimientos decrementales. Al principio conseguimos mucho beneficio, pero conforme vamos añadiendo cosas, el beneficio es cuantitativamente menor. Pero es que esa es solo una parte de la situación. La otra parte más importante probablemente es la parte de la demografía y la parte del coste. Eso tiene que ver mucho con la estructura social. Estamos en transición, quizá plenamente metidos, hacia una sociedad envejecida, donde además no solo eso, sino que la estructura social ha cambiado. O sea, antiguamente el viejecito estaba integrado dentro de una familia nuclear donde todo el mundo estaba allí, pero hoy día eso ha cambiado y eso requiere muchas veces no solo el tratamiento adecuado, sino la estructura social de apoyo adecuado, que es mucho más difícil de conseguir. Porque la población con insuficiencia cardíaca o con enfermedades crónicas de otro tipo, muchas veces asociadas a insuficiencia cardíaca, es una población creciente. El manejo es cada vez más complejo y cada vez es más caro también, y los recursos son menores. Hombre, a uno se le ocurre que frente a todo esto, intuitivamente lo mejor que se podía hacer era decir, bueno, pues vamos a ir a la prevención, vamos a prevenir la enfermedad. Y efectivamente la enfermedad, la insuficiencia cardíaca, se puede prevenir. Yo creo que quizá este es un aspecto en el cual pues nos paramos poco o le dedicamos poco esfuerzo a pensar efectivamente en qué hacer para que la gente no llegue a esa situación en que los tenemos que ver. Y se puede prevenir, pues como muestran estas gráficas o montones de estudios, actuando sobre las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca, sobre la hipertensión, la cardiopatía isquémica, etc. Pero no nos engañemos. Si prevenimos la insuficiencia cardíaca, no vamos a solucionar el problema del aumento de prevalencia. Probablemente lo que vamos a hacer simplemente va a ser retrasar el problema. La gente va a tardar más en desarrollar insuficiencia cardíaca, pero al final van a vivir más tiempo y la van a desarrollar igual. O sea, desde el punto de vista individual del paciente va a ser bueno. Va a estar más tiempo libre de síntomas, libre de enfermedad. Desde el punto de vista de la carga global de la insuficiencia cardíaca, posiblemente lo que vamos a hacer va a ser diferir un poco el problema, pero no solucionarlo. Por eso yo creo que los retos que nos planteamos ahora en este momento, y quizás son, bueno, pues son retos que arrojan un poco de agua fría sobre el panorama de que ver con la cantidad de cosas que tenemos para tratar con la insuficiencia cardíaca. Por una parte tenemos que conocer mejor la insuficiencia cardíaca, sobre todo en aquellos aspectos que todavía están empezando a salir en la función sistólica deprimida, pero sobre todo en la función sistólica conservada. Porque todo esto solo es una parte del gran problema con el que se enfrenta nuestra sociedad para el futuro. Y la verdad es que a mí no me gusta ser agorero, pero el gran problema es que seamos capaces de sostener la sociedad del bienestar, no por la crisis, no por la crisis. La crisis es simplemente algo que ha puesto de manifiesto algunas cosas. Pero si recordáis las curvas esas de diferencia entre el PIB y el gasto sanitario, no es fácil adivinar que con una población de pensionistas crecientes y de menos gente contribuyendo a mantener todo esto, va a ser difícil en el futuro y vamos a tener que ingeniar por muchas cosas nuevas, ¿no? Habrá que adaptarse a los nuevos cambios en la estructura social. El señor con insuficiencia cardíaca, el viejecito con enfermedad crónica, es un señor que ahora vive solo o vive aislado, una pareja, y todo esto requiere no solo darle pues una receta con los medicamentos que tiene que tomar, sino algo más. Para ello tendremos que intentar incorporar dentro de todo esto a nuevos agentes, porque este no es un problema nuestro, este no es un problema de los médicos o de los especialistas en insuficiencia cardíaca. Este, como todas las otras enfermedades crónicas, pero este en particular, es un problema que afecta a toda la sociedad. Y en esto, más que en ninguna otra cosa, el paciente tiene que dejar de ser paciente, tiene que empezar a ser agente y la familia tiene que responsabilizarle y todas las, digamos, los agentes sociales tienen que implicarse. Hay un reto que es muy importante, que es la calidad de vida. Claro, estamos, digamos, pues seducidos por la reducción de la mortalidad, que es lo que mejor medimos y lo que mejor se puede definir de si existe o no existe. Pero el problema de los pacientes, que ya se van a morir menos y van a vivir más tiempo, es vivir mejor. Y esto a veces es una cosa que olvidamos un poco cuando pues revisamos estudios clínicos o hablamos con nuestros pacientes o mandamos terapéuticas diseñadas exclusivamente para hacer que vivan más tiempo, pero no para hacer que vivan mejor. Todos estos son grandes retos que no porque, bueno, pues porque se comenten y tal, dejan de estar ahí, que nos van a tocar a nosotros y os van a tocar a los más jóvenes, sobre todo porque vais a vivir inmersos en ello. Y esto solo se puede abordar
de una forma que es primero identificando el reto, identificando el problema, pero sobre todo intentando un esfuerzo conjunto de todos los posibles agentes implicados. Por supuesto, de los médicos, de las enfermeras, de todos los profesionales sanitarios, de los enfermos, de sus familias, de las administraciones, de la industria, de todo el mundo. En ese esfuerzo conjunto, en esa partnership que es imprescindible, vosotros sois la punta de lanza, vosotros sois los que tenéis que llevar el liderazgo y los que tenéis que conseguir que todo esto se entienda no como algo que interesa solo a unos pocos enfermos o solo a unos pocos especialistas, sino a toda la sociedad. Nada más.